El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para recibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Podemos resumir la palabra de Dios en una frasecita sencilla: con la vara que mides, serás medido. El profeta Isaías le pregunta al pueblo de Israel, después de presentar una parábola: ¿ustedes qué harían? Jesús les pregunta a los ancianos y a los sumos sacerdotes, después de presentar la parábola: ¿ustedes qué harían? Y la clave nos la presenta San Pablo en la carta a los Filipenses: haz que el Señor custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si yo soy un cristiano y el Señor me pregunta: ¿usted qué haría?, lo primero que tengo que hacer es decir y hacer lo que Jesús haría. Viene un reclamo que el Señor le hizo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. La respuesta del pueblo de Israel a Isaías, una respuesta humana. La respuesta de los ancianos y los sumos sacerdotes, una respuesta humana. Y viene la pregunta para nosotros: si el Señor nos preguntara, nosotros, ¿qué haríamos? Me empujaron en la fila para subir al Señor de los Milagros. ¿Qué hago? No ¿qué haría? ¿Qué hago? Es lo primero que me sale. Sinceramente, no, vamos aquí con pendejadas. El madrazo, punto, listo. Se demoró la flota en llegar a Buga. ¿Cómo llegué? De mal genio. ¿Peleando con quién? Con todo el mundo. Me dice hoy el Señor: recuerde que yo tengo que venir con qué sentimientos.
Si en este lugar vamos a tener un encuentro con el Señor de los milagros, ¿con qué actitud tengo que venir? Pensando y obrando a la manera de ¿quién? A la manera de Jesús. Me empujaron y se me lleva a enojar. Pregunto, tenga más cuidado, sin el madrazo. Porque si me sale el madrazo, recibo otro madrazo. Si vengo peleando, resulta que todo lo del bus se bajan de ¿qué? De mal genio. Y la pregunta que me hace el Señor es, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? Mi mujer me puso a los cachos o mi marido me puso a los cachos. Espere que llegue a la casa. Me pregunta el Señor, ¿sí? ¿Yo qué haría? Silencio, ¿cierto? Mis reacciones y mi forma de obrar muy lejos de lo que nos presenta la palabra de Dios. Muy lejos de la enseñanza de Jesús. Un ejemplo clarito. Estamos en campañas electorales. Eso, qué belleza de hermosura. ¿Va usted a escuchar a los candidatos de qué hablan? Sinceramente, ¿de qué hablan? Fulano habla mal de fulano y fulano habla mal de fulano. Propuestas, ninguna. Y me pregunta el Señor, ¿y yo qué haría? Si yo voy a ¿cómo es que se llama? A un debate, ¿qué presento? Mis propuestas. ¿Yo qué tengo que hacer? O como que se la fumó verde, o lo que está diciendo se puede hacer. Listo. Pero ¿por qué tengo que hablar mal del hermano? ¿Es una actitud cristiana? No. Se sembró una viña. La cuidamos, la regamos, la protegimos, la abonamos. Y cuando fui a ver los frutos, a gracias. ¿Y esa vaina qué es? Pues un racimito seco, con 3 pepitas de uvas, listo, es una grasa. O sea, hace que no sirve para qué. Puntaco. Humanamente uno dice, perdí la inversión, ¿y qué hace uno? Normalmente, tumba esa vaina. Y esa es la respuesta que le da al profeta. Entonces el Señor dice, eso pasa con el pueblo de Israel. Les pedí que obraran justicia y lo único que veo son sangre. Les pedí que cumplieran mis decretos y lo único que escucho son lamentos. ¿Qué esperan que yo haga? Si la tarea es de nosotros. ¿Quién tiene que procurar la justicia? Cada uno de nosotros. Lo que no es conmigo, no tengo velas en ese entierro. Me dice el Señor, no, porque si todos somos hijos de Dios, formamos una familia. Y si somos verdaderamente una familia, lo que le pasa a mi hermano es problema mío. Y no se desentienda, me dice el Señor. Jesús presenta la parábola. Preparamos un lagar muy bien, preparamos un viñedo listo muy bien, se lo dimos a un pueblo para que lo trabajara. Sacó su fruto listo muy bien, pero cuando envié a personas a recibir la cosecha, a todos los mataron. Y cuando envié a mi hijo, maquinaron más ya para quedarse con la viña, no solamente para sacarlos corriendo a matarlos. Conclusión que ellos dijeron, les va a quitar y les va a dar una mala muerte. Palabras de pueblo. Mi Señor, no. Eso que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
Usted puede desechar a todos los que quiera, pero para mí son importantes. Puede estar totalmente equivocado a los ojos humanos, pero delante de Jesús tiene una nueva oportunidad. Entonces me pregunta el Señor, ¿y usted qué haría, señor cura? Entonces cuando nos sentamos a confesar, aparece la calculadora. Usted es mala persona, entonces tiene que caer. Y aparece el juicio y la inquisición. Me dice el Señor, no, señor. La tarea suya, señor cura, es invitar a la gente a recibir la misericordia de Dios y a brindarle una nueva oportunidad. ¿Que hay que reparar? Sí. Pero esa reparación hágala de una manera sencilla y práctica. Y yo tengo una cosita que al final de la confesión pregunto. Muy difícil la penitencia, porque si me dice demasiado difícil, se la cambio. Porque yo no tengo que acomodar a la persona a mi medida, sino tengo que acomodar la medida a la disposición de la persona. ¿Qué dijo Zaqueo? Él puso la medida y recibió la bendición de Dios. ¿Por qué no hacemos eso? Si un hijo se equivoca y está esperando la vaciada grandísima, ¿por qué no le pregunta? ¿Usted qué castigo se merece? A ver qué respuesta recibe. Que no parta de mí, sino que parta de Él. Eso es lo que me pide el Señor. Yo con la vara que mido, seré medido. Y uno, si es justo, pregunta, ¿usted qué se merece? Me robé una cantidad de plata en la empresa y me pillaron. ¿Y qué tal que mi jefe me pregunta, ¿y usted qué espera que yo haga? ¿Uno cómo queda? ¿Cómo así? Yo espero que usted me meta la guandoca y que pague. Sí, eso es lo que yo espero cuando me preguntan, ¿y usted cuál cree que va a ser la reparación de su falta? Queda uno desarmado y uno no dice nada. Se queda como con los brazos caídos porque quedo en blanco. Nunca espero que me pregunten eso. Y me advierte el Señor, y recuerde muy bien que sentencia que sale de su boca, sentencia que se cumple. Y si yo soy duro con mi hermano, me dice el Señor, de la misma medida vas a ser sentenciado. Por eso el Señor me pregunta, revisemos muy bien, como me dice San Pablo, revisemos a ver si lo que yo digo y lo que yo hago se amolda a la manera de Cristo. Nos llamamos cristianos, eso sí, nos jactamos, eso sí, de decir que somos cristianos católicos, apostólicos y romanos. Le pregunta el Señor, ¿y usted qué haría? Y siempre me va a preguntar, ¿y usted qué haría? Y la segunda pregunta la hago yo. ¿Y eso que usted haría se amolda a la manera de Cristo? Porque si no se amolda a la manera de Cristo, no soy ni chicha ni limona. Hoy la palabra es muy tajante y nos pregunta eso. Nos falta muchísimo para asumir el pensamiento de Jesús y muchísimo más nos falta hacer las cosas a la manera de Cristo. Somos muy primarios en nuestras reacciones. Y nos dice el Señor, un cristiano sabe medir muy bien las consecuencias de sus actos. Un excelente cristiano sabe muy bien que si su hermano se equivocó, tengo que brindarle una nueva oportunidad. Y sé muy bien que la persona que recibe la oportunidad tiene que permanecer derecho
para cumplir lo que me dice el Señor, practicando la justicia y el derecho, valga la redundancia, todos los días de su vida. Ese es el dar y dar que me exige el Señor. Aprovechar la oportunidad, y si yo soy el ofendido, brindar la oportunidad, pero aprovecharla para mejorar nuestras relaciones como verdaderos hijos de Dios. Que el Señor toque nuestro corazón para que con esos principios alcancemos la paz, para que con esos principios alcancemos la misericordia y para que verdaderamente vivamos la fraternidad como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, vamos a renovar nuestra fe en el Señor y vamos a decir juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, invoquemos al Padre del cielo para que nos conceda caminar siempre según su voluntad, y a cada una de las peticiones vamos a responder: concédenos, Padre, dar frutos de bien. Concédenos, Padre, dar frutos de bien. Por la Santa Iglesia, para que, conducida por el Espíritu del Señor, sepa manifestar por medio del amor y la misericordia los signos que revelan la presencia del reino de Dios en la tierra. Concédenos, Padre, dar frutos de bien. Por los líderes políticos y religiosos encargados de promover la paz y la equidad en el mundo, para que no callen su voz frente al abuso del poder y la violación de los derechos humanos, oremos. Concédenos, Padre, dar frutos de bien. Por los obreros y campesinos, para que su esfuerzo cotidiano, necesario para el sustento de su familia, contribuya a hacer más justas y cordiales las relaciones en la sociedad. Denos, Padre, dar frutos de bien. Por la familia, célula primordial de la sociedad, para que, teniendo como fundamento el mensaje cristiano, genere en el hogar relaciones de respeto, amor y comprensión, oremos. Concédenos, Padre, dar frutos de bien. Por nosotros, parte de la viña del Señor, para que realicemos en nuestras comunidades cuanto hay de verdadero y noble, justo y puro, amable y honroso, como frutos de bien, oremos. Concédenos, Padre, dar frutos de bien. Pidamos de manera especial por la realidad que se está presentando en el Medio Oriente con estos hermanos que se han declarado la guerra entre los palestinos e israelíes, para que el Señor los oriente y encuentren soluciones donde la paz, la tranquilidad y el bienestar se hagan por fin realidad y verdaderamente se encuentren salidas salomónicas a tanta dificultad. Concédenos, Padre, dar frutos de bien. Asiste, oh Padre, a tus hijos en el camino de cada día y ayúdales a vivir con gozo los acontecimientos de la vida cotidiana, por Jesucristo nuestro Señor.